Hola a todos, soy Trax, soy tu profesor del idioma criollo haitiano. Hoy vamos a hablar de los tiempos compuestos de esos modos que habíamos analizado en las clases anteriores. Pero antes de eso vamos a hacer un repaso de los modos que analizábamos en las clases anteriores. Se trata del modo indicativo, modo condicional o modo subjuntivo. Es cierto, hoy no voy a hablar de la concordancia de los tiempos. Solo voy a dar una explicación básica del uso de esos modos para poder usarlos con más facilidad. Como sabemos, es importante saber cómo usar cada modo o tiempo en un idioma, porque la conjugación tiene mucho que ver con cómo se expresa la cultura en ese idioma, el concepto o contexto. Y por eso elegí hablar un poco de esos tiempos y modos que habíamos analizado en las clases anteriores para poder usarlo, y mientras tratando vamos a pensar, ver las cosas como un haitiano lo vea. Cuando hablábamos del modo indicativo en criollo haitiano, yo decía claramente que es el modo más importante, porque de hecho de saber conjugar un verbo en el modo indicativo, ya estás calificado para poder conjugar cualquier verbo en cualquier otro modo y tiempo. El modo indicativo, si empezamos con el tiempo presente, yo predico, como en la clase anterior, el concepto de un haitiano o en la cultura haitiana tiene que ver con algo que está pasando en el presente. Eso quiere decir el presente, el modo indicativo presente en criollo haitiano puede ser que sea para algo en presente o en progreso. Para el mismo modo indicativo, pero en el tiempo pasado, para un haitiano es un pasado ya. No es cuestión de pasado más lejos, más cerca, como sucede en otro idioma. Entonces, más concreto o más limitado el criollo haitiano. Presente es presente, pasado es pasado. Lo mismo sucede con el futuro. El futuro es futuro. Por eso no decíamos, como en otro idioma, que hay un futuro más cercano, como yo voy a ir o iré, que al decirlo con una persona que su idioma es el español, ya puede entender la limitación, la distancia de tiempo que puede haber entre esas dos acciones. Bueno, ahora para el uso del modo condicional, como lo sabemos, tiene que ver con algo que está condicionado. Depende de esa situación, va a suceder la otra. Si en criollo usamos el condicional para condicionar situaciones, pero como vamos a ver más adelante en la concordancia de los tiempos, vamos a poder usar el indicativo para condicionar también. Eso tiene que ver con la cultura, concepto de los haitianos. Es como que para un haitiano una condición no tiene que ser siempre dudosa, puede ser una condición concreta, que vamos a entenderlo más adelante. Y después habíamos hablado del modo subjuntivo,
Y yo decía claramente que no hace falta estudiar este modo porque es el mismo modo indicativo, solamente si uno pone la palabra que, de ahí se convierte en subjuntivo. Y como decía claramente que los haitianos muchas veces no usan ni siquiera la palabra que, entonces el único inconveniente puede ser cuando una persona le toca traducir de criollo a otro idioma, donde sí o sí el uso del condicional tiene que sonar. Entonces esa persona tiene que entender ese haitiano ahí está usando el condicional. Sin embargo, de un idioma a criollo haitiano, no hace falta presionarte para saber cuál es el subjuntivo porque no hace falta eso en criollo haitiano. Siempre, para el modo indicativo, presente es presente, punto, pasado es pasado, punto, futuro es futuro, punto. Para el condicional, no se trata de solo condicional, situación condicionada, porque vamos a ver que podemos usar el modo indicativo para condiciones, para condicionar una situación. Subjuntivo no hace falta usar, prestar atención porque es lo mismo. Hoy vamos a ver modo compuesto. En criol, cuando hablo de modo compuesto, estoy hablando de algo que ha sucedido por lo menos 2 veces. Entonces, puede ser algo que sucede 2 o 3 veces, una infinidad de veces. Algo que va a suceder 2 o 3, una infinidad de veces. O algo que había sucedido unas cuantas veces. El concepto del modo compuesto en criollo haitiano no es nada más que la repetición de una acción o una situación. Y eso se marca solamente con la palabra con, que es al mismo tiempo el verbo conocer, que dice coné, pero también dice con. Entonces es como saber de algo. Es el contexto general del modo compuesto. Cuando tú tienes que usar el modo compuesto en criollo haitiano, lo que tienes que entender en tu mente es algo que ha pasado varias veces, algo que pasa varias veces, algo que pasará varias veces. Es el contexto. Ahora, ¿cómo armar el modo compuesto que sea en presente, pasado, futuro? Una forma de decir. Vamos a nuestro manual y lo vemos. Aquí estamos en nuestro manual en la página 18. Vamos a hablar de forma compuesta. Cuando hablamos de compuesto, modo compuesto, estamos hablando de un modo que está conjugado con un verbo con un auxiliar o dos auxiliares. Y en criollo tenemos auxiliar como esa palabra con, que significa el verbo conocer, tal como lo aclaré hace un rato. Y ap es lo que vamos a usar para forma progresiva. Bueno, entonces pasamos directamente en un tiempo compuesto en el mismo modo indicativo, ¿ok? Que se va a conjugar de esa manera, como ahí, pasamos ahí y es el verbo, ¿ok? Pero ¿qué podemos notar en ese ejemplo que ya está acá? Pueden ver si saco esa palabra con, me quedo solamente con moi prêché. Y eso sería el indicativo presente.
Entonces, con la palabra con en el medio, tal como está colocado, entonces estoy hablando de tiempo compuesto. ¿Cuál puede ser la diferencia? Bueno, como sabemos, el verbo sigue siendo igual. Ese no va a cambiar. Solamente las personas o pronombres personales que van cambiando. Entonces, digo moi o con prêcher es he predicado, que tiene sentido en criollo haitiano, que yo tengo costumbre o yo sé predicar. Sin embargo, sin la palabra con, sería yo predico. Bueno, pueden seguir así. U o W es igual que U con prêcher. Tú has predicado. Li con prêcher, él ha predicado. Nous con prêcher hemos predicado. Nous otra vez para vosotros con prêcher han predicado. Y yo con prêcher ustedes han predicado. Ahora pasamos para una forma de decir, digamos, tiempo pasado compuesto, un modo de decir. ¿Por qué lo digo así? Si por ejemplo acá yo sacaría la palabra con, entonces me quedaría el pasado de indicativo. Sin con acá, yo tengo moi te prêché. Con el con es algo que ha sucedido varias veces en el pasado. Bueno, sin con es moi te prêché, yo predicaba o yo prediqué. Con la palabra con, entonces es yo tenía costumbre de predicar o yo sabía predicar o yo supe predicar. Ahora, ¿cómo puede hacer la diferencia cuando se trata de sabía o supe? El contexto o la persona tiene que dar una explicación para que tú puedas entender que en el pasado esa persona predicaba, pero en el presente no sigue haciendo eso. O si aún sigue haciendo ese trabajo de predicar. Bueno, como sabemos, para seguir conjugando el verbo, solo tiene que cambiar los pronombres personales. U te con prêché, li te con prêché, nous te con prêché, nous te con prêché, yo te con prêché. Para decir, había o hube predicado. Habías o hubiste predicado. Habías o hubo predicado. Depende. Ahora pasamos en un futuro compuesto, que en español se llama futuro perfecto. Digo futuro compuesto es porque en el criol, como pueden ver, ahí es el futuro sin con. Porque si digo acá, moi pral prêcher, es yo iré o voy, yo iré a predicar o voy a ir a predicar. Entonces, de hecho, tiene la palabra con, es algo que voy a tener costumbre de hacer o algo que voy a saber hacer. Ok, entonces, conjugarlo sería de esta forma: moi
pral kon preche, ou pral kon preche, li pral kon preche, nou pral kon preche, etc. Anotar que en el futuro esa palabra con lleva más sentido del verbo conocer que en cualquier otro tiempo. Seguimos con el condicional, una forma de decir, digamos, condicional compuesto, en el tiempo compuesto. Porque si saco la palabra con acá, tengo directamente condicional presente. Muerta, preche. Yo predicaría. Entonces, de hecho, tiene la palabra con que muestra una continuidad de la acción o de la probabilidad de la acción, porque como sabemos el condicional siempre condiciona la situación. Entonces acá tengo moi ta con preche, yo habría predicado, ou ta con preche, tú habría predicado, etc. El subjuntivo, como sabemos que es la repetición del modo indicativo, entonces no hace falta tampoco hablar de este modo. Pero si uno quiere hablar, si uno quiere hablar de este modo, mira cómo es. Si saco que, como yo lo digo varias veces, que es casi facultativo en criollo haitiano, igual que en español los pronombres personales son facultativos. Si uno quiere usarlo, lo usa. Si no quiere, no lo usas. Bueno, entonces, si saco que y sin la palabra con, el verbo no es un verbo compuesto. El verbo está compuesto cuando tiene la palabra con. Bueno, sin con, como pueden ver, me quedo solamente con el indicativo presente. Moi preche. Ou preche. Bueno, vamos a usar el que para que uno sepa de que yo estoy hablando del modo subjuntivo. Que moi con preche puede tener sentido que yo haya sabido predicar, algo así. O digamos, como que yo, una forma de decir, que yo, si reemplazamos el con como verbo saber, que yo sepa predicar, algo así. Entonces, ¿cómo va a conjugar el verbo? Sería que moi con preche, que ou con preche, que li con preche, que no con preche, que no con preche, que yo con preche. Que tiene su traducción acá. Haya predicado, hayas predicado, etc. Para el pasado, sabemos lo que, sin mirar en la página siguiente, podríamos decir que para el pasado lo que haríamos sería agregar la palabra T acá para marcar un pasado en el tiempo compuesto del verbo. ¿Sí? Y para el futuro sería agregar pral acá para marcar el tiempo compuesto del verbo. Lo vemos. ¿Ves? Tal como yo acabo de mencionar, lo podemos ver claramente acá. Es que yo, que moi te con preche, que ou te con preche, que li te con preche, etc. Que tiene sentido para esos
2 tiempo compuesto. Para el futuro, ven la palabra pral acá. Y esa palabra pral afecta el tiempo o el verbo compuesto acá para marcar el futuro. Y el que para el subjuntivo. Que moi pral kon preche. Que ou pral kon preche. Que li pral kon preche, etc. Para el condicional en el subjuntivo es ta, que marca el condicional acá. Entonces, que moi ta kon preche, que ou ta kon preche, etc. Como lo saben, tiempo compuesto, lo que es importante es solamente la marca de la palabra con, que marca el compuesto del verbo. Y su sentido es algo que uno se acostumbra o sabe hacer, nada más. Entonces no hace falta memorizar, estudiar ese tiempo. Muy bien, como acabamos de ver en el manual, es así simple que se conjuga un verbo en los modos compuestos. Los modos, pero en compuesto, en tiempo compuesto. Muy bien, la semana que viene o en la próxima clase vamos a ver el modo imperativo. Para ordenar, vamos a ver el modo infinitivo que ya lo habíamos visto, pero vamos a hablar un poco de este modo. Y después vamos a hablar del participio que hace parte de esa clase que acabamos de ver. Y justo vamos a entrar en el famoso modo gerundio, que es muy importante porque con ese vamos a empezar con la forma progresiva. Vamos a seguir con la conjugación, pero en forma progresiva, ¿sí? Pero como le menciono varias veces, es solo cuestión del modo indicativo, tiempo presente, pasado, futuro. Con solamente esos 3 tiempos en el modo indicativo puedes conjugar cualquier verbo en el criollo haitiano. Es lo más importante, lo básico. Esos detalles lo pongo por si uno quiere ir más lejos en el idioma o quiere entender más la cultura, el concepto, porque como le digo siempre que el hablar de los haitianos tiene mucho que ver con el concepto, porque el nacimiento del idioma es así. Entonces, entender esos modos o tiempo puede ayudar a uno a entender más el concepto de una conversación. Bueno amigos, nos vemos en la próxima clase.